Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos una vez más a este espacio de reflexión académica y crecimiento profesional en nuestra cátedra de bioestadística. Hoy vamos a abordar un tema que considero la columna vertebral de la administración moderna de servicios de salud, específicamente en el ámbito que nos apasiona, la atención prehospitalaria. Nos encontramos en el contenido 3 de la unidad 5 y el título de nuestra clase de hoy es Indicadores de gestión prehospitalaria, construcción de métricas de desempeño para la auditoría de calidad en el sistema ecuatoriano de emergencias médicas. Quiero que por un momento dejen de pensar como paramédicos que están en la ambulancia atendiendo a un paciente y empiecen a pensar como los directores de operaciones, como los auditores de calidad o como las autoridades que deben decidir dónde poner la próxima base de ambulancias en Quito o Guayaquil. La calidad asistencial en los servicios de emergencias médicas o SEM no es un concepto subjetivo, no es decir me atendieron bien o me atendieron mal, basándose en una sonrisa. Es una construcción multidimensional que requiere una medición rigurosa y sistemática. Aquí es donde la bioestadística aplicada deja de ser una materia de números abstractos y se convierte en el andamiaje metodológico para transformar las operaciones diarias, el caos de la calle, en datos auditables que permiten tomar decisiones que salvan vidas. Para entender esto debemos basarnos en gigantes teóricos. La evaluación sistemática de la atención médica se estructura tradicionalmente a partir del modelo tripartito propuesto por Avedis Donabedian en 1966. Este modelo nos permite desglosar la calidad en tres componentes manejables: estructura, proceso y resultado. Imaginen una ambulancia del Ministerio de Salud Pública o del IESS. La estructura se refiere a los recursos y condiciones bajo las cuales prestamos atención. Tenemos la ambulancia, funciona el motor, tenemos el desfibrilador cargado, el personal está titulado como tecnólogo. Luego tenemos el proceso, que engloba las acciones e intervenciones que ustedes realizan. Llegaron a tiempo, siguieron el protocolo de trauma, canalizaron la vía correctamente y finalmente el resultado, que son las consecuencias para el paciente. ¿Sobrevivió? ¿Quedó con secuelas? ¿Está satisfecho? En nuestra clase de hoy nos enfocaremos en cómo la bioestadística mide principalmente el proceso, a través de indicadores como el tiempo de respuesta, el tiempo en escena y la adherencia a protocolos, porque sabemos que un proceso deficiente inevitablemente generará resultados clínicos mediocres. La gestión de calidad debe ser un sistema continuo, y aquí es donde entra el famoso ciclo de Deming o ciclo PDCA: planificar, hacer, verificar y ajustar. La bioestadística es la herramienta que nos permite ejecutar la fase de verificar o check. El rigor estadístico en la auditoría es lo que nos permite identificar si nuestros tiempos de respuesta son excesivos o si nadie está siguiendo las guías de práctica clínica. Sin esta medición, no podemos pasar a la fase de ajustar, que implica proponer mejoras y estandarizar prácticas. Por lo tanto, quiero que graben esto en su memoria. La medición no es un fin en sí mismo. No medimos para llenar informes que se archivan en un escritorio. Medimos para impulsar la mejora continua del sistema. En el contexto ecuatoriano, esto es vital. Nuestra gestión de emergencias está centralizada bajo el Servicio Integrado de Seguridad EQ 911, que articula al MSP, Bomberos, Cruz Roja, entre otros. El EQ 911 es muy bueno midiendo la disponibilidad tecnológica, es decir, la estructura. Pero investigaciones en nuestro contexto han señalado que, a pesar de tener un sistema integrado moderno, la adherencia a protocolos de atención prehospitalaria, la calidad del proceso, sigue siendo baja. Esto significa que podemos tener la mejor radio y el mejor GPS, pero si el paramédico no sigue el protocolo clínico, la calidad de la atención se cae. Entremos en materia con el indicador más famoso y quizás el más incomprendido: el tiempo de respuesta prehospitalario, TRP. Este indicador es la cara visible del servicio ante la comunidad y es clínicamente crucial porque se correlaciona con la supervivencia. Pero, ¿cómo lo medimos? No basta con mirar el reloj. Debemos descomponer el tiempo en fases para encontrar los cuellos de botella. Tenemos el T0,
la hora de la llamada, el T1, la hora de despacho cuando el CRUE activa la unidad, el T2, cuando la ambulancia sale físicamente de la base, y el T3, cuando llegan a la escena. La diferencia entre T3 y T0 es nuestro tiempo de respuesta total. Esta descomposición es vital para la auditoría. Si el retraso está entre T0 y T1, la culpa es del despacho. Si está entre T2 y T3, puede ser el tráfico o una mala ubicación de la base. Ahora, presten atención a esto porque es un error que cometen muchos profesionales novatos. Cuando analizamos los tiempos de respuesta en una ciudad como Quito, con su geografía compleja y su tráfico impredecible, los datos no se distribuyen de manera normal, no siguen la campana de Gauss. Tenemos lo que llamamos una distribución asimétrica con una cola positiva. Esto significa que la mayoría de las ambulancias llegan en un tiempo razonable, pero hay unas pocas que, por un accidente en el túnel Guayasamín o una protesta en el centro, tardan muchísimo. Estos valores extremos, outliers, destruyen el promedio. Si usamos la media aritmética, el tiempo parecerá mucho peor de lo que es para la mayoría. Por eso, el estándar internacional en bioestadística de emergencias es usar medidas de posición, específicamente el percentil 90. ¿Qué significa el percentil 90? Significa el tiempo máximo dentro del cual atendemos al 90% de las emergencias. Si nuestra meta es 8 minutos, queremos asegurar que 9 de cada 10 ciudadanos reciban ayuda en ese tiempo. Es una métrica mucho más robusta y honesta que el promedio simple. La importancia clínica de esto es evidente. En un paro cardíaco súbito, la mortalidad fuera del hospital supera el 90% y cada minuto cuenta para la desfibrilación. En Ecuador se ha señalado que nuestros tiempos son susceptibles de mejorar acorde a estándares internacionales, y para lograr esa mejora necesitamos medir correctamente usando percentiles y gestionando la ubicación de nuestras bases con algoritmos de georreferenciación que consideren la resistencia al viaje en nuestra topografía andina. Pero cuidado, la validez de este indicador depende de la precisión de los registros o timestamps. Si ustedes, por cumplir una meta, anotan que llegaron a las 10 cuando en realidad llegaron a las 10:05, están introduciendo un sesgo de información, un error sistemático. Para evitar esto, la gestión moderna exige automatización, usar el GPS del sistema SISMED para validar los tiempos y eliminar el factor humano del cronometraje. Pasemos ahora al segundo gran indicador, el tiempo en escena, TE. Este mide el intervalo entre que llegan al paciente, T3, y que inician el traslado al hospital, T4. Aquí la bioestadística se encuentra con la clínica de una forma fascinante. Un tiempo en escena corto no siempre es bueno, y uno largo no siempre es malo. Depende de la patología. Tenemos el conflicto entre stay and play, quedarse y tratar, y scoop and run, cargar y llevar. Si tienen un paciente con una arritmia que necesita medicación, quedarse a estabilizar es correcto. Pero si tienen un trauma penetrante, una puñalada en el abdomen, cada minuto que pasan en la escena jugando a ser doctores es un minuto que le roban al cirujano. En trauma mayor, la evidencia sugiere que el tiempo en escena no debe superar los 10 minutos. Como auditores, si ven un tiempo en escena de 25 minutos en un trauma grave, deben investigar. ¿Estaba el paciente atrapado? ¿Estaban realizando una intubación difícil justificada? ¿O estaban dudando y perdiendo tiempo? Si la demora no se justifica con una intervención crítica documentada, es una desviación grave de la calidad. El tercer indicador es logístico, la tasa de ocupación de recursos, TOR. Imaginen que son dueños de un hotel, quieren que las habitaciones estén ocupadas. En las ambulancias es similar. La TOR mide qué porcentaje del tiempo nuestras ambulancias están ocupadas en misiones. Una tasa muy baja, menor al 20%, sugiere que estamos desperdiciando dinero, tenemos demasiadas ambulancias o están mal ubicadas, pero, y esto es crítico, una tasa muy alta, superior al 60%, es peligrosa. Si sus ambulancias están ocupadas el 80% del tiempo, ¿qué pasa si ocurre un desastre, un choque múltiple o un terremoto? No tendrán capacidad de respuesta. El sistema colapsa. La TOR nos ayuda a planificar cuántas unidades necesitamos y cómo gestionar los turnos para mantener un equilibrio operativo seguro. Finalmente, llegamos al indicador que define la calidad científica, la adherencia a protocolos clínicos, APC.
De nada sirve llegar rápido si no hacemos lo correcto. La APC mide si cumplimos con las guías de práctica clínica del MSP. Pero no podemos medirlo todo. Sería ineficaz auditar una lista de 100 pasos. Debemos concentrarnos en los criterios críticos, aquellas acciones que cambian el destino del paciente, como la secuencia X, A, B, C, D, E en trauma o la desfibrilación oportuna. La bioestadística aquí funciona calculando proporciones, número de intervenciones correctas sobre el total de intervenciones requeridas. Estudios han mostrado que a veces el personal cumple muy bien con llenar los papeles, criterios de registro, llegando al 98%, pero falla en la administración correcta de medicamentos, cayendo al 31%. Eso es alarmante. Como auditores, debemos usar checklists ponderados que den más valor a las acciones clínicas vitales que al simple llenado de formularios. Ahora, hablemos de cómo realizamos esta auditoría en la práctica. No podemos revisar el 100% de los casos siempre, así que usamos técnicas de muestreo representativo, asegurándonos de incluir casos de trauma, clínicos e interhospitalarios. Y aquí volvemos a encontrarnos con los outliers o datos anómalos en los tiempos. ¿Qué hacemos con un registro que dice que la ambulancia tardó 500 minutos en llegar? Primero, aplicamos el método del rango intercuartílico, IQR, para detectarlo matemáticamente, ya que este método no se afecta por la asimetría de los datos. Una vez detectado, investigamos. Si fue un error de dedo al escribir la hora, lo corregimos o excluimos. Pero si fue real, porque la ambulancia se quedó atascada en un deslave en la vía a la costa, el dato se mantiene y se analiza como un evento excepcional para mejorar nuestros planes de contingencia. La auditoría también evalúa dos propiedades sagradas del dato, la confiabilidad y la validez. La confiabilidad significa que si dos auditores revisan la misma historia clínica, obtienen el mismo resultado. Para eso necesitamos checklists estandarizados. La validez significa que estamos midiendo lo que realmente importa. Un tiempo de respuesta rápido es un indicador válido de eficiencia, pero no de calidad clínica. Solo la adherencia al protocolo es un indicador válido de que estamos haciendo buena medicina. Para ir cerrando, pensemos en el futuro y en la aplicación de todo esto. Ecuador necesita avanzar hacia la certificación de sus sistemas de calidad. Necesitamos transparencia en las metas. El EQU 911 y el MSP deben publicar estándares claros. Por ejemplo, decir abiertamente: nuestra meta es un percentil 90 de 8 minutos. Esto nos obliga a mejorar. Si el análisis bioestadístico nos muestra que el tiempo de respuesta es alto, debemos ajustar la ubicación de las bases. Si nos muestra que la adherencia a protocolos es baja, debemos invertir en capacitación y entrenamiento del personal, no solo en comprar más ambulancias. El rol del tecnólogo en emergencias médicas está evolucionando. Ya no son solo rescatistas, son generadores de datos. Cada vez que ustedes registran un dato en el sistema SysMed, están alimentando el cerebro del sistema. Su precisión al registrar los tiempos y las intervenciones es lo que permite que el analista bioestadístico genere informes válidos. Si ustedes meten basura al sistema, el sistema produce basura y las decisiones que se tomen serán erróneas. Por eso insistimos tanto en la ética del registro y en el uso de la tecnología para automatizar la recolección de datos y evitar el sesgo humano. En conclusión, la bioestadística es la lente a través de la cual vemos la verdad de nuestro desempeño. Nos dice fríamente si estamos siendo eficientes con el indicador TOR, si estamos llegando a tiempo a la mayoría de los casos con el percentil 90 del TR, si estamos tomando decisiones rápidas en la escena con el TE, y lo más importante, si estamos aplicando la mejor evidencia científica con la APC. Estos 4 jinetes de la calidad, TR, TE, TOR y APC, son la base de un sistema de gestión de calidad certificado que garantice el derecho a la salud de los ecuatorianos. Espero que esta clase les haya abierto los ojos sobre la responsabilidad administrativa y científica que tienen en sus manos. No vean a las métricas como sus enemigas o como una herramienta de castigo. Véanlas como el único camino real para demostrar que su trabajo vale la pena y para exigir las mejoras que el sistema necesita.
Estudien las fórmulas del rango intercuartílico, repasen los conceptos de Don Abedian y prepárense para ser los auditores que transformarán la emergencia médica en el Ecuador. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima sesión para seguir aprendiendo.